Pulso económico de jueves que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro índice bursátil, el IBEX 35, y hoy hemos vuelto a los 9.200 puntos. El índice general ha crecido 0,64%, 9.231,6 al cierre. Ahí se queda el índice a la espera del último día de la semana. Hoy las subidas más importantes han correspondido al holding de Iberia y de Vueling. IAG mañana presentan resultados, pero hoy ya el mercado descuenta 4,56 arriba. En segundo lugar, la constructora ACS 3,85 arriba y en tercer lugar, Inmobiliaria Colonial 3,14 arriba. Por contra, en el sector de las pérdidas hoy la que más se deja es Cellnex, 2,78 abajo. En segundo lugar, los laboratorios Rovi, que hoy pierden 1,90, y en tercer lugar Acciona, que hoy se deja 0,76. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que seguro más les va a interesar de la mesa de análisis económico que cada tarde abrimos aquí con los mejores especialistas para que a ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se les escape un detalle. Bien, y en esa mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de los datos definitivos ya de la inflación en la eurozona. Dicen esos datos que se cierra en el 8,6%, con una relativa mejora respecto de esos datos en diciembre, pero con un pequeño empeoramiento respecto de los datos cuando eran provisionales, que eran una décima más optimistas, que al final es lo que han quedado, 8,6%. Y en segundo lugar tenemos que hablar de Telefónica. Hoy han presentado sus resultados, facturan 39.993 millones de euros, han mejorado en eso un 1,8%, el beneficio cae, pero a pesar de eso baten las previsiones y han demostrado algo que muchos dudaban, que se puede crecer en ingresos anuales, y así lo han demostrado por primera vez en los últimos 7 años. Bien, y les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Santiago Sánchez, economista, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Fenomenal, Me muy bien. alegro de verle y de que esté bien. Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra mucho. A pesar del fresquito, ¿eh? Sí. Que ya se empieza a notar. Bien, la sesión de hoy, ¿cómo lo han visto? Ha ayudado en cierta parte de la sesión Telefónica, luego ya no tanto, al final ha sido el impulso de IAG, pero bueno, ahí estamos en 9.200. Sí, estamos volviendo a atacar los 9.300, que es una resistencia fuerte por ahora, y bueno, pues gracias al impulso sobre todo de IAG, que mañana creo que presenta resultados y parece ser que van a ser bastante buenos. Bueno, pues hemos visto que efectivamente el IBEX ha subido después de 3 días en rojo, también animado entre otras cosas por algunas plazas europeas, que también hay que decirlo, por la situación de la economía, que no está tan mal como parecía que iba a ocurrir, los buenos resultados empresariales y, por contra, pues la expectativa más que posible y que probable de subida de tipo de interés, que eso hace que los inversores tengan un dilema y no sepan exactamente hacia dónde apuntar. Por ahora están apuntando al alza. Santiago. Pues una jornada que termina de apuntar el crecimiento que habíamos tenido en los mercados en el mes de enero y en lo que llevábamos del mes de febrero, y sí que es cierto que las incertidumbres, entre que estamos en una zona ya de sobrecompra y tocando una resistencia importante para el índice, para el IBEX, esa incertidumbre y en torno a lo que puede ocurrir con la inflación en los próximos meses y el posible endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo, con una posible subida de 50 puntos básicos para intentar contener este proceso persistente y acumulativo de inflación que tenemos, pues hace que estemos en una situación un poco de incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos, sobre todo, meses. Vamos entonces con ese nudo. Hoy, dato para que ustedes gobiernen la nave, la suya, la de sus inversiones. Esto es ya definitivo, ya no es un dato provisional. La inflación de la eurozona. Cerraba esa inflación de la eurozona de enero en el 8,6%. Y eso va a condicionar todo lo demás. Las escaleras abajo van a venir después. Inflación Pues sí, alta. Inflación todavía muy alta, muy lejos del objetivo del 2% que se supone que deberíamos tener. En la Unión Europea el 10%. Y algunos países inflación del 27%, como le pasa por ejemplo a Hungría, o del 20% en el caso de República Checa. Es decir,
Es decir, todavía queda mucho camino por recorrer y está todavía muy lejos esa inflación esperada del 2%. España, dentro de lo malo, pues España es la que mejor está teniendo por ahora el tema de la inflación, mejores resultados, un 5,9%, y Luxemburgo. Pero en general, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando decimos el 8,6% es la inflación general. Pero si consideramos la inflación debido a la energía, estamos hablando de un 20%. La inflación de los alimentos, un 11%. ¿Va mejorando mes a mes? Sí, va mejorando, pero todavía está muy, pero que muy lejos de lo que deberíamos. Santiago, ¿qué te ha parecido Desde luego, la inflación? el fenómeno sigue siendo persistente. El Banco Central Europeo, cuando quiso actuar sobre la inflación, yo creo que fue tarde. La FED fue mucho más rápida y mucho más contundente. El Banco Central Europeo fue más dubitativo a la hora de empezar a tomar decisiones para endurecer la política monetaria e intentar ayudar a la contención de la inflación. Nos encontramos en un contexto en el que a partir del mes que viene de verdad sí que empezaremos a ver reducciones en el balance de esos 8 billones que tiene el Banco Central Europeo con las compras o con las recompras de 15.000 millones de euros al mes. Se les va a hacer eterno, claro, de 15.000 en 15.000. Estamos pagando el exceso de liquidez que llevamos desde el año 2008 y queda muy lejos ese objetivo de la política monetaria del 2%. Va a ser muy difícil de contener todavía, es un trabajo que va a requerir muchos meses por delante y desde luego no es un fenómeno que vaya a desaparecer de nuestra vida cotidiana en los próximos meses. Santiago Sánchez abordaba esa bicefalia, lo que hace la FED, lo que hace el Banco Central Europeo. ¿Qué pasa al otro lado del Atlántico? Ahí creen que va a ser necesario continuar subiendo los tipos en repetidas ocasiones, ha dicho el presidente de la FED. ¿Qué pasa en Europa? Pues que el mercado apunta a que en Europa los tipos se van a poner muy cerca, si no igual, al 3,75, porque ese máximo histórico es lo mínimo que se puede hacer para contener una inflación que a la vista no está reduciéndose ni a la velocidad ni en la forma que algunos exigen que se haga. No, desde luego que no. La FED fue mucho más contundente y va a seguir subiendo tipos. Es decir, en las próximas reuniones seguramente veamos una subida de 25 puntos básicos. Ellos tienen la fortaleza de un mercado laboral en el que las vacantes casi duplican a los trabajadores que quieren incorporarse al mercado laboral y sus circunstancias son muy distintas. Pero sí que es cierto que en nuestra situación vamos hacia un horizonte de tipos posiblemente a final de año en torno al 3,5 o al 3,75%, con las implicaciones que eso tiene de endurecimiento del acceso al crédito, encarecimiento y de pérdida de poder adquisitivo también para las familias, con lo cual es un contexto complejo y complicado el que tenemos por delante. Y de empleo, porque al final eso siempre acaba teniendo una traducción negativa para el mercado laboral. Y quiebras empresariales y suma y sigue. Y suma y sigue. Es decir, efectivamente, como bien dice Santiago, si lo va a hacer Estados Unidos, que le va mucho mejor a nivel económico, a nivel de desempleo, ¿cómo no lo va a hacer el Banco Central Europeo, que tiene que ir de la mano de la FED, necesariamente? Y de hecho, yo diría, es que 3,75 me atrevo a pronosticar incluso 4 o 4,25, porque 3,75 lo tenemos ya casi, no en el tipo de interés, lo tenemos en el Euribor. Hoy el Euribor está en el 3,65%. Y el Euribor ya anticipa lo que va a venir del mercado. Y lo que tenemos muy claro y cada vez más claro es que va a haber de aquí al verano 3 subidas. Probablemente una en marzo, otra en mayo y yo creo que otra seguro en junio. Y la inflación, efectivamente, como bien decía Santiago, es que la inflación hace un año que tendrías que haber subido los tipos y retirar estímulos en general, reducir los balances. Pero como aquí lo vemos todo venir y lo vamos dejando, pues ahora llegamos tarde. Yo creo que hasta el año que viene no vamos a empezar a ver la inflación en niveles, ya no digo del 2%, pero ya en niveles que se aproximen a ese 2%. Uh-huh. Hablemos de algún nombre propio de la bolsa en España, Telefónica. Telefónica ha presentado hoy sus resultados, han conseguido presentar algo que puede que ilusione a algunos y son ingresos crecientes por primera vez en los últimos 7 años. El beneficio cae, pero siguen batiendo las previsiones que se habían hecho, con una facturación de 39.993 millones, un 1,8% más, y mejora en las ventas en todos los mercados, también en el español. Vamos a ver a continuación un trabajo en el que le resumimos los números de Telefónica.
Telefónica ha registrado un beneficio neto de 2.011 millones de euros en 2022, un año en el que ha crecido en ingresos en todos los mercados en los que opera. La compañía ha facturado 39.993 millones de euros en 2022, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos reportados, tras incrementar más de un 5% sus ingresos en el último trimestre, según las cuentas anuales del grupo presentadas este jueves ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, el resultado operativo antes de amortizaciones ha sido de 12.852 millones de euros. Esta cifra es, en términos brutos, un 41,5% menos que la del año pasado. Pero al igual que el beneficio no es verdaderamente comparable por el impacto en 2022 de la venta de torres de Telxius y la fusión en Reino Unido. En términos financieros, la evolución de los tipos de cambio ha resultado favorable para el grupo, aportando 1.784 millones de euros en ingresos y 660 millones en OIBDA. Afrontamos 2023 con la responsabilidad y el compromiso que requieren los desafíos aún existentes, pero también con confianza y determinación. Nos hemos fijado como objetivo crecer de forma orgánica en ingresos y OIBDA y anunciamos un dividendo para 2023 de 0,30 euros por acción totalmente en efectivo. La firma ha publicado una guía para 2023 en el que se mantiene el dígito único bajo el crecimiento orgánico de ingresos y OIBDA y se rebaja el CAPEX sobre ventas hasta el 14%. Juan Carlos Higueras, ¿qué te han parecido los resultados de Telefónica? Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Está bien que haya subido un 1,8% los ingresos, pero no sé cómo si me suben a mí el sueldo un 1,8%, pero al final no llego a final de mes. Es decir, si los beneficios han caído un 75% respecto del año anterior. Es cierto que el año anterior es atípico porque hay las ventas de la torre de Telxius y todo esto que ya hemos comentado. Pero aún así, es que el problema de Telefónica no es un tema de que si el OIBDA es de 12.800 y que las ventas... No, el problema de Telefónica es un problema de base de modelo de negocio. Sí, Telefónica tiene que pensar desde hace ya tiempo y tiene que seguir pensando hacia dónde va a transitar su modelo de negocio, porque ya no es lo que era la compañía telefónica. Telefónica y cualquier compañía de telecomunicaciones en general, porque tienen que hacer inversiones importantísimas en infraestructuras, que luego de esas infraestructuras el 60% de la capacidad está ocupada por las grandes compañías, las Big Tech, que son las que pasan por ellos contenidos por los que luego reciben ingresos y no pagan nada. Y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Telefónica. Tiene que ver cómo soluciona ese tema, porque si no Telefónica no va a poder levantar el vuelo nunca. Independientemente de eso, de que haya conseguido mejor generación de caja, que ahora tiene una caja importante de 22.000 millones, ya que ha reducido la deuda que todavía sigue siendo excesiva en mi opinión, 26.800 millones. Bueno, está bien, pero como no soluciones el problema de base, eso es una metástasis que no te va a permitir generar a medio y largo plazo los beneficios que se supone que debería tener esta compañía. Santiago Sánchez. Yo comparto que los retos que tiene la compañía por delante son muy importantes, pero también parte con fortalezas, y me quiero explicar. Es decir, Telefónica tiene un negocio que su aportación al balance de los ingresos es diversificada, es decir, España supone el 27%, Alemania, que ha tenido un buen comportamiento, el 18%, UK el 13%, Brasil, que se ha comportado también, es el 19%, es decir, primero una aportación al flujo de ingresos diversificado. El contexto del sector es un sector maduro, en el que es difícil crecer, es más lo que está creciendo, la facturación en muchos de ellos, pero Telefónica, sin embargo, ha conseguido mantener una alta fidelidad de los clientes en el mercado español, de ahí que los ingresos derivados de ese mercado español han crecido un 0,6%, con lo cual es un indicativo. Es decir, a pesar de los retos, sí que tiene fortalezas, y lo que tiene que hacer es apoyarse en esas fortalezas para poder afrontar este proceso de digitalización, de inversión en infraestructuras y de competidores disruptivos que tienen el sector, que desde luego suponen un reto por delante para los próximos años. Bueno, yo, por añadir un poquito más, no por, a ver, no, pensé que quería cuando cotizaba hace 20 años a 30 euros por título y ahora está en 3 y pico, yo no sé qué va a poder hacer Telefónica para recuperar la creación de valor que ha perdido. Entonces, bueno, les quiero hacer una pregunta a propósito de algo que es una evidencia. Resulta que los supermercados sufren una caída de ventas del 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Y algunos nos preguntamos, ¿no será que ha llegado ya un shock de demanda, que dejamos de comprar, que simplemente nos replegamos porque no podemos atender al pago de lo que nos supone
la factura de la cadena alimentaria? Bien, yo veo dos derivadas. La primera, la que viene del consumo de los hogares y del consumo privado. Es evidente que la renta disponible ha caído, que la inflación ha hecho mella en los hogares, especialmente en los más vulnerables, que la subida de tipos realmente es ahora cuando se va a empezar a notar en las hipotecas y en ese balance mensual de ingresos y de gastos que tienen las familias. Y por otro lado, este es un factor que ya se venía anticipando en los descensos de la recaudación del IVA de la agencia tributaria, que se han debilitado en los últimos meses. Ya no crecían al mismo ritmo, sino que el ritmo era decreciente. Entonces, eso es un factor que ya se venía detectando. Cuando el proceso inflacionario se acelera, donde primero se nota es en la recaudación del IVA, luego el IRPF viene posteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, me preocupa el sector. Me preocupa que se señale a un sector que está conteniendo los márgenes a pesar de las subidas de costes que tiene detrás. Me preocupa que se le señale como especuladores por el Gobierno, por partidos que soportan al Gobierno, cuando están haciendo una labor de contención de la subida de los precios importante. Y es un negocio que requiere mucho volumen, y esto es un factor que les debilita la rentabilidad, el que caiga el volumen de ventas y de facturación, con lo cual yo creo que hay que ser prudentes en las declaraciones y sobre todo presentar medidas desde el lado de la oferta, porque estamos hablando mucho de contención y de paliar los efectos de la inflación, pero este sector puede beneficiarse mucho si se toman medidas desde el lado de la oferta. Es interesante lo que dices, porque en ese sector es donde la escala es esencial. Sin escala no consigues competir en precios ni en nada con nadie. Y es injusto que les diga, por ejemplo, Yolanda Díaz, creo que fue ayer, que estos son una especie de oligopolios que controlan el no sé cuántos % del mercado. Bueno, controlan o no. Hay libertad de que uno pueda comprar en cada uno de esos oligopolios o fuera de ellos. Dice, sí, pues ya está, olvídese. Menos aquello donde van a comprar las dos ministras que sí que han notado la rebaja del IVA. En esos no, ahí no hay oligopolios. En el súper del Congreso. En el súper, claro, en el supermercado del Congreso. Efectivamente, ha caído, como era de esperar, como bien decía Santiago, ha caído las ventas, lógicamente, pero han caído las ventas en volumen, que es importante, lógicamente, porque es que las familias no llegan a final de mes. Y como bien decíais, o decía Santiago, es que lo primero que paga la familia española es la hipoteca. Ahora suben los tipos de interés. Ahora tengo menos dinero para gastar en tonterías. Digo tonterías, caprichos, me refiero a caprichos. Con lo cual, cuando voy ahora a comprar es que me gasto lo mismo que me gastaba antes, pero la cesta de la compra está, diría que por menos de la mitad. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, a ver qué hacemos para conseguir contener esos márgenes, los costes, más que los márgenes, porque los márgenes efectivamente lo están conteniendo. Pero yo creo que esto, y esto es opinión mía, desde luego, yo creo que esto se está anunciando precisamente por lo que decía Santiago, pues que se le está señalando como los malos malísimos de la película. Y como a los que antes eran malos malísimos ya le han metido unos impuestos por los beneficios extraordinarios, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues las tuyas remojar. Y precisamente yo creo que están diciendo, cuidado, que nosotros no estamos ganando tanto dinero y cuidado y tal. Pero se huele en el ambiente la intención, por lo menos la intención de ponerle un impuesto salvaje, como ha pasado con las energéticas y la banca. Bueno, hablemos de la situación real del tejido empresarial en España, porque la retirada de los estímulos está destapando miles y miles de empresas zombies que teníamos tanto en España como en muchos países de Europa, pero especialmente en España, que es el lugar donde pues, tenemos más cantidad de esas empresas. Algunas de ellas ya han caído como las fichas de dominó en procesos de quiebra o de concurso en el último cuarto trimestre del año pasado. Esto se veía venir, lo habíamos anunciado muchas veces, estaba contenido de forma artificial con un parche y al final al levantar el parche ha salido todo lo que estaba ahí embolsado. La moratoria de concursos y la nueva ley de concurso de acreedores y muchas medidas que lógicamente lo que hacían era pues tapar debajo de la alfombra, meter ahí pues toda la mugrecilla que se iba generando para que no pareciera que había mugre. Y claro, cuando quitan los estímulos, pues aparecen un montón de cadáveres a flote, que es lo que está ocurriendo. En general, lo primero que habría que decir es que, por si no lo sabe la audiencia, las empresas zombies son aquellas que o tienen pérdidas o no generan suficientes beneficios para cubrir las necesidades de obligaciones de deuda, de pagar sus deudas, básicamente. Y de esas, en el mundo, se estima que hay un 15% de las empresas del mundo son empresas zombies. Y en la Unión Europea, pues acaban de aparecer mucho más. ¿Qué ocurre? Que las empresas zombies normalmente pues empiezan a generarse y a regenerarse cuando tienes tipos de interés muy bajos, porque siguen sobreviviendo
refinanciando una y otra vez todas sus necesidades, sobre todo la de circulante. Cuando ahora han empezado a subir los tipos de interés y se retira el estímulo y se ponen muchos más requisitos para conceder algún préstamo, pues empiezan a salir a flote. Y en España, precisamente en España, donde más triplica en España el número de quiebras empresariales, de solicitudes de quiebras empresariales, a la de la media de la Unión Europea. Y esto es lo peor que le puede hacer una economía. Otro liderazgo de esos que no merece la pena buscar quién es el padre. Don Santiago Sánchez. Estoy completamente de acuerdo. Para una estructura empresarial como la que tenemos en España, fundamentalmente ya no de pymes, sino de micropymes, donde además escasamente capitalizadas, con un peso de los fondos propios relativamente bajo para el peso que tenía que tener en el conjunto del pasivo empresarial. Todos los síntomas que tenemos es la enfermedad que estaba contenida por una moratoria concursal que en cuanto se ha despejado del horizonte nos ha enseñado cómo la variación de las estadísticas del registro mercantil te muestran que ha crecido los concursos un 78% con respecto al tercer trimestre de 2022. Te das cuenta cuando acudes al radar empresarial de acceso como incluso en enero han crecido los concursos de acreedores un 16%. O sea, es que esto va a un ritmo vertiginoso. Y algo que me gusta señalar siempre que tengo ocasión, y es la vigilancia, los créditos en vigilancia especial, que al final es un anticipo de todo lo que viene después. Y los informes del Banco de España te están mostrando como en el tercer trimestre de 2022 ya estaban en unos niveles de 166.600 millones de euros, creciendo más de un 1,5% con respecto al trimestre anterior. Y esa es la antesala de préstamos que entran en mora y de situaciones límite que llegan a producir concursos de acreedores, con lo cual todos los síntomas que tenemos por delante son de que la situación va a ser muy compleja en los próximos meses. Y a peor. Vamos a hablar del sector del automóvil. La producción de vehículos parece recuperarse por lo menos un poquito. Ha crecido un 8,1% en el primer mes del año 23. El sector dice que con eso sí se observa una cierta recuperación de las ventas, de la activación de las cadenas de producción, aunque todavía estamos muy por debajo de lo que fuimos en 2019, o sea que tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Y con una crisis muy profunda de los que venden coches, de los distribuidores de las compañías automovilísticas que están deshaciéndose de empleo a ritmos aceleradísimos. Es un buen dato, pero yo creo que es entre comillas, un espejismo. Yo creo que tiene que haber algún efecto dinero porque no tiene mucha lógica, por varias razones. Primero, porque el año pasado hemos vendido 813.000 vehículos. Muchos menos, como bien decías, que en el año 2019, que creo recordar que era como 1.250.000. Pero es que en el 2018 era 1.325.000. Es decir, todavía no hemos alcanzado ni de lejos lo que teníamos que alcanzar. Dos, ahora tenemos el tema del coche eléctrico y cada vez hay más voces acerca de que el coche eléctrico no es el coche del futuro, en el sentido de que la batería de litio y todo esto no funciona, que no hay infraestructura, etcétera. Luego tenemos el coche de hidrógeno. Ahora tenemos el híbrido. Es decir, yo creo que por delante tenemos, sobre todo para fabricantes de automóviles, tenemos un horizonte muy complicado y que muchas familias, sobre todo, que es que las familias, como decíamos antes, es que no tienen dinero para comprarse un coche nuevo. Si miramos... Y menos eléctrico. Bueno, ya eléctrico, olvídate, como no se compre un Escalestre. Es decir, mira, si miramos realmente no el número de coches, sino el número de coches nuevos que han comprado los particulares, en el año 2022 han sido aproximadamente unos 366.000 coches. 5 años antes era casi el doble y va a la baja. Luego las familias no pueden con eso. Si a eso le metemos la zona de baja emisiones, le metemos lo de las ciudades de los 15 minutos y le metemos que a partir del año 2035 no se van a poder vender coches de combustión, con motor de combustión, pues hombre, ahora mismo no se va a notar tanto, pero conforme nos vayamos acercando al 2035, veremos como que la gente se lo tiene que pensar mucho porque sabe que el coche no le va a servir para nada. Santiago. Es un sector que está en reconversión, con dificultades y con incertidumbres, con un proceso de electrificación que no está siendo todo lo sencillo que a priori podría parecer, con políticas que vienen incluso de la Unión Europea complejas, como hemos comentado, y que lo que hacen es, en primer lugar, desconcertar al consumidor y, en segundo lugar, no permiten planificar tampoco a las empresas del sector, que es un sector muy importante para nuestro país, por su aportación al PIB y en empleo, realizar las inversiones adecuadas. De infraestructuras de recarga ya ni hablamos, el desastre que tenemos con infraestructuras de recarga absolutamente mínimas. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Mira que el tema estaba interesante. Muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones. A ustedes también les agradezco mucho el interés por el programa, pero eso tiene premio. A la vuelta de publicidad
abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que trae la política en el día de hoy jueves.